preguntó a sus entrenados, ¿no? ¿Para qué entrenamos, ¿no? ¿Para qué hacemos la preparación física, ¿no? Y muchos de estos deportistas respondieron, bueno, para estar con un buen peso corporal, para mantenerme con mi porcentaje de grasa bajo, para tonificar mis músculos y tal, ¿no? Y en realidad su objetivo de él no tenía nada que ver con eso, obviamente. Él es un preparador físico, ¿no? Y está acondicionándolas físicamente para que tengan mejores rendimientos deportivos, para que sobrevivan en el deporte, ¿no? Entonces, desde ahí nomás se dan cuenta que hay una disociación de objetivos que a la larga influyen en el resultado final, ¿sí? Es así. Por eso está bueno estar claros, ¿vale? Y esto, lo que ha hecho Diego, es una introducción muy interesante, ¿no? Respecto a cómo pensamos nosotros, ¿no? No les decimos que así deben hacer, así tiene que ser. Les mostramos una opción y conforme desarrollamos el curso quizás encontremos coincidencias importantes. En cuanto a la pirámide del entrenamiento, esta es otra cosa, ¿sí? Del entrenamiento también existe una base importante, una prioridad, ¿no? ¿Qué creen que deberíamos poner en la pirámide del entrenamiento como base? Como pilares. Muy bien, algo relacionado con la movilidad y estabilidad, que básicamente se define como movimiento correcto o calidad de movimiento. Eso es lo más importante. Cuando hablemos de entrenamiento, calidad de movimiento. ¿Sí? Eso es la prioridad número 1. Debería ser. ¿Sí? ¿Cómo entrenamos esto? ¿Cómo trabajamos esto? Sí, básicamente mejorando la movilidad, la estabilidad. Ahora vamos a ver qué es eso realmente y cómo trabajarla, digamos, ¿no? Una vez tenemos esto, esta base de calidad de movimiento asegurada, podemos nosotros pensar en trabajar, por ejemplo, capacidades como la fuerza, ¿sí? La fuerza es una de las capacidades más importantes porque de ella puedes tú construir el resto de capacidades, ¿sí? Como la resistencia, agilidad, potencia, ¿eh? ¿Cómo entrenamos la fuerza? Básicamente a través de patrones básicos de movimiento, ¿sí? Ya veremos esa clase, ya la detallaremos y tal. Una vez tenemos una base de fuerza, nosotros podemos pretender que la persona entrene ya la potencia muscular, ¿sí? Esto podría entrenarse a través de patrones ya no básicos, sino especiales o específicos, ¿sí? Básicamente trabajos de saltos, por ejemplo, algo de progresión hacia la pliometría, lanzamientos. Puedes usar también ejercicios derivados del levantamiento olímpico, es otro tema. Y sobre esto podemos pensar en que el atleta o el entrenado desarrolle habilidades deportivas o destrezas atléticas. Destrezas atléticas. Son cosas ya un poco más específicas de un deporte incluso, ¿no? No todos van a llegar aquí, ¿sí? No necesitan desarrollar destrezas atléticas todo el mundo, ¿sí? Es suficiente con empezar de abajo y escalar hasta donde la persona se lo proponga, ¿sí? Pero esa es una pirámide, por ejemplo, que a veces está mal entendida, ¿no? Está incluso invertida, ¿no? En muchas ocasiones vemos cómo se prioriza la destreza atlética en los deportistas, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Carga de trabajo, volumen de trabajo. Al nadador, que nade, ¿no? 10 hits de 200 metros al mango con todo, a pleno. Y otros, 50 hits la siguiente semana. El corredor, cada vez más kilometraje, cada vez más sprints. En todos los deportes, ¿eh? Mucho volumen de trabajo. Esto es muy importante. Después le sigue, por lo general, le dan más importancia al trabajo de potencia. No, es deportista, tiene que generar potencia. Y lo hacen trabajar con ejercicios a veces de levantamiento olímpico para desarrollar potencia. ¿Qué sé yo? Y muy rara vez trabajan de verdad la fuerza, ¿no? Es muy raro ver un futbolista que entrene la fuerza, por ejemplo, ¿no? Por lo general están corriendo rápido, están en la escalerita, les gustan mucho esas cosas, ¿no? Arrastrar un trineíto, ¿no? Pero no, muy raro, ¿no?
Y esto menos, ¿no? Dime. ¿Cómo definirías la potencia? Bueno, es un tema ya específico. En realidad la potencia es básicamente una mezcla de la fuerza por velocidad. Eso es por definición la potencia, ¿no? Fuerza por velocidad. Es aplicar fuerza a velocidad, ¿no? Tiene, digamos, una forma de entrenarse, pero es otro tema. Esto básicamente lo quería lanzar para que también nos hagamos una idea de cuál es la pirámide del entrenamiento en general, ¿sí? El punto es que por lo general esta pirámide está invertida y por esa razón, digamos, muchos de nuestros deportistas, muchos de nuestros atletas, ¿no? Terminan rápidamente sus carreras, ¿no? Es más, ni siquiera la ven empezada. Más o menos a nivel escolar, a nivel juvenil, no andamos tan mal, pero conforme van creciendo nuestros deportistas, desaparecen, ¿no? Y en los campeonatos sudamericanos y otros nos comen, ¿no? ¿Por qué? Porque estos atletas se van lesionando, ¿no? Uno no sabe, no se entera, pero se van lesionando y después no llegan, ¿no? Porque desde muy jóvenes, muy temprana edad, les dieron mucho de esto, se olvidaron, nadie tiene idea cómo se entrena esto, es más, en el deporte, ¿sí? Los revientan y obviamente esos atletas no duran, no pueden persistir en el deporte, ¿no? Ese es uno de los problemas también, por ejemplo. Entonces, por eso es importante tener una perspectiva clara de qué queremos, dónde estamos, qué necesitamos, ¿no? Nada más a manera de introducción. Muy bien. Entonces, si la calidad de movimiento es tan importante, ¿qué es la calidad de movimiento? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Ahí están? Claro, voy a reparando si quieres. Bueno, acá nuestro modelo está un poquito lesionado, como verán, ¿no? Lo íbamos a reparar durante la clase con entrenamiento funcional, justamente, ¿no? Pero bueno, parece que Brian ya consiguió los tornillos, así que nos cerró el problema. Bueno. ¿Qué es lo que nos trae aquí? Nos interesa saber qué es entrenamiento funcional, cómo aplicarlo correctamente. Uno de los problemas principales en la actualidad es que entrenamiento funcional no se está aplicando de la forma como realmente se creó, ¿no? Se está viendo a la par de su popularización, ¿no? A la par de su crecimiento, una práctica que es un poquito, digamos, entre arbitraria, empírica y desnaturalizada, ¿no? Se piensa que con usar una liga en cualquier gesto ya es entrenamiento funcional, ¿no? Se piensa, piso una liga, agarro bíceps y esto es funcional. Y no es así, ¿sí? ¿Por qué no es así? Bueno, va a ser muy importante para que nosotros sepamos qué es y qué no es definir, ¿no? Entrenamiento funcional. A veces parte por ahí todo, saber qué es, ¿no? Cuando sabemos qué es, cuando sabemos definirlo, entonces podemos entenderlo mejor. Si lo entendemos mejor, podremos aplicarlo correctamente. ¿Y qué es entrenamiento funcional? Se piensa que funcional, o se define entrenamiento funcional a través de simplemente definir funcional como algo que tiene una función, o que tiene un propósito, un objetivo, ¿no? Que funcione para mí, para mi objetivo. Eso es funcional, ¿no? Que tenga un propósito, ¿no? Eso es funcional. Y no es tan así. En realidad hay que analizar un poco más. Y lo que pasa es que funcional deriva de la palabra función. Función. Esto es lo más importante. Ahí perdió la función estabilizadora la pizarra. O mucha fuerza también ya. No estoy dosificando mi fuerza. Muy bien. Función. ¿Qué función? Función, por ejemplo, estabilizadora, función movilizadora, función metabólica, ¿sí? Músculos que estabilizan, músculos que movilizan. La palabra función viene desde el mundo de la fisioterapia en realidad. Allá por los años 50, más o menos, un fisioterapeuta y gran estudioso, el doctor Vladimir Janda, ¿sí? Acuña la palabra función refiriéndose básicamente a la función musculoesquelética, ¿sí? A partir de ahí, en la fisioterapia se empieza a entender que se empieza a manifestar una pérdida de las capacidades musculares y articulares. Y en función de eso,
o en base a eso se van generando o se van proponiendo, prescribiendo ejercicios que trabajen la función. ¿Sí? Si un núcleo articular tiene que generar movilidad y no está generándola, entonces hay que usar unos ejercicios que trabajen esa función movilizadora. Desde el mundo de la fisioterapia se iba proponiendo estos ejercicios, ¿no? Entonces, si iba una persona con una lesión, como nuestro amiguito del modelo que estaba todo así enyesadito, ¿no? Con una lesión en el hombro, ¿sí? Entonces le hacían el trabajo de fisioterapia que debe hacer y le recomendaban, le prescribían ahí un ejercicio para fortalecer el supraespinoso, digamos, ¿no? ¿Cuál es la función del supraespinoso? Hacer rotación externa de hombro. Entonces le daban un ejercicio de rotación externa, ¿no? Y así. Más adelante, ya en los 90s, ¿sí? Ya el mundo del entrenamiento empieza a prestarle mucha más atención a esto y arma ya programas de entrenamiento integralmente funcionales, ¿sí? O sea, sale desde la sala de fisioterapia hacia los centros de entrenamiento, implementados ya con todo lo necesario para trabajar la función, ¿sí? Porque todavía hasta antes de los 90s, lo más común era encontrar gimnasios convencionales con toda una serie de maquinarias, pues, ¿no? Las máquinas que habían salido, que eran las Nautilus en ese tiempo muy de moda, son más de los 70s incluso, ¿no? Con su polea excéntrica, que trabajaban muy bien al músculo porque el trabajo favorecía al momento de fuerza, porque tenía una polea especial que era la polea excéntrica, en fin. Entonces se pensaba que era lo mejor y tenía sus beneficios, claro, ¿no? Pero no lo era todo, ¿no? Entonces, en respuesta un poco a ese movimiento tan fuerte del fisiculturismo y de este tipo de entrenamiento aislado, de músculo por músculo y con maquinarias, también se va gestando un poco esto. Y esto se empieza a usar en los deportes, en principio, ¿no? O sea, cuando pasa al mundo del entrenamiento, se empieza a usar en los deportes. Porque en el mundo de la fisioterapia se usa básicamente en personas con alguna lesión, alguna dolencia, alguna limitación. Ya cuando va al mundo del entrenamiento, se empieza a usar en los deportes y se ve buenos resultados, ¿no? Grandes resultados, ¿sí? Porque las personas empiezan a trabajar, empiezan a entrenar movimientos, ¿no? Empiezan a entrenar cadenas de músculos, empiezan a restablecer función, restaurar su función muscular. Entonces se ven mejoras notables. Y a partir de ahí, qué grande, Brian. Bueno, grande entre comillas, ¿no? Gracias. Ahí está, ahora sí. Mira nada más. Con funcional. Claro, puro funcional. Y es como el mundo del entrenamiento funcional se va gestando, ¿sí? Sale desde ahí. Una cosa o un tema o un concepto muy importante para entender un poco más qué significa función realmente, porque ahí está la clave, es lo que se conoce como el continuum de movilidad y estabilidad. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Y qué es el continuum de movilidad-estabilidad? Es un concepto que en los 90s lo desarrollan Michael Boyle. Michael Boyle es en la actualidad uno de los entrenadores más referentes en cuanto a entrenamiento funcional y acondicionamiento físico se refieren, ¿sí? Un entrenador americano ya mayor, tiene algunos libros encima, preparador físico de muchos equipos olímpicos americanos, preparador físico de los Red Sox, este equipo de béisbol. Bueno, este es un capo, ¿sí? Michael Boyle y Gray Cook. Gray Cook es un fisioterapeuta británico que es un especialista en el movimiento humano, ¿sí? Tiene un programa que se llama FMS, Functional Movement Screening, ¿sí? Que básicamente propone muchas evaluaciones para valorar el estado del continuum de movilidad y estabilidad. Bueno, entre ellos dos desarrollaron este concepto que básicamente lo que significa esto es que cada articulación requiere o bien más entrenamiento
de movilidad o más entrenamiento de estabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente tienden a perderse. Estas cualidades, estas funciones, tienden a perderse. Son involutivas. Continuum de movilidad y estabilidad básicamente nos dice esto, que cada núcleo articular requiere o bien más entrenamiento de movilidad o más entrenamiento de estabilidad. No hay que entender que estas son cosas disociadas, antagónicas, o es blanco o es negro, o es móvil o es estable. No. ¿Sí? Esto hay que entenderlo como una complementariedad. ¿Sí? Son de naturaleza justamente complementaria. Una necesita de la otra. Las dos, ambas subsisten de una forma unísona. ¿Sí? En un movimiento van a apreciar ambas. Entonces, no se rompan la cabeza pensando que o esta articulación solo genera movilidad y la otra tiene que generar estabilidad. No, hay un complemento. ¿Y qué es movilidad? Básicamente es la capacidad de producir un movimiento deseado. Mientras que la estabilidad es la capacidad de resistir un movimiento no deseado. ¿Sí? Otra cosa importante para entender el continuum de movilidad-estabilidad es que, por ejemplo, un núcleo articular que requiere más movilidad está rodeado por arriba y por abajo de núcleos articulares que requieren más estabilidad. Y lo contrario, un núcleo articular que requiere más estabilidad está rodeado por arriba y por abajo de núcleos articulares que necesitan más movilidad. La incapacidad de un núcleo articular de cumplir esa función, ya sea movilidad o estabilidad, va a generar problemas por arriba y por abajo a sus articulaciones inmediatas. ¿Sí? Por ejemplo, piensen en la cadera. La cadera es un núcleo articular que necesita más entrenamiento de movilidad. Está rodeada por arriba, aquí está la cadera, está rodeada por arriba de la columna lumbar, que necesita más estabilidad, tal cual. Y por abajo de la rodilla, que necesita más estabilidad. ¿Sí? La incapacidad de la cadera para cumplir su función movilizadora va a generar movimientos en la zona lumbar, por ejemplo, compensatorios, justamente para tratar de suplir esa poca movilidad de la cadera. Va a hacer que la lumbar tenga que moverse, cuando la lumbar tiene que ser estable. O va a generar movimientos desde la rodilla en situaciones como una sentadilla, por ejemplo, ¿no? Cuando la rodilla debe mantenerse estable. Ahorita vamos a analizar un poco más al detalle esto. Otra cosa, para entender bien por qué movilidad y por qué estabilidad, es la arquitectura de la articulación, el diseño. El tipo de articulación de la cadera es conocida como enartrósica, esfera cavidad le llaman. ¿Sí? La esfera sería la cabeza del fémur, ¿sí? Ahí está. Y la cavidad sería la fosa ilíaca. ¿Sí? Esta articulación está diseñada para trabajar en distintos planos. ¿Sí? Puede hacer flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa, rotación interna, por ejemplo. O sea, se mueve en tres planos: sagital, frontal, transversal. ¿Sí? O sea, te hace una idea de que realmente tiene que moverse, está diseñada para generar movimiento. ¿Sí?
Mientras que la rodilla, por ejemplo, la rodilla básicamente se mueve en un plano sagital. Solo puede hacer flexo-extensión. ¿Sí? En un rango fisiológico completo, obviamente. Pero solo en ese plano. No puede hacer una abducción de rodilla. Si hace una abducción de rodilla, cagaste, ¿no? Imagínate, ¿no? Hizo una abducción de rodilla Cristiano Ronaldo. ¿Viste que una vez lo lesionaron a Ronaldo en la final, en una partida final de la Euro, creo, cuando estaba jugando por Portugal? Viene así, ¡pah! Se ve en el video que, así, ¡uah! Destruido. A su casa. CR7, lo mataron. Va ahí más o menos. Entendiendo el diseño de la articulación se van a dar cuenta también, ¿no? Por ejemplo, el hombro. La articulación del hombro es parecida a la articulación de la cadera. ¿Sí? También es una enartrosis. También se mueve incluso un poco más que la cadera. ¿Sí? Porque la cadera igual depende un poco de la fosa ilíaca, ¿no? Entonces hay otros rangos, pues, ¿no? En el hombro. Entonces, necesita más movilidad. ¿Sí? Y si seguimos analizando cada articulación nos vamos a dar cuenta que sí, ok, eso tiene sentido. Eso es importante entender para no repetir o no simplemente robotizarnos en que movilidad, estabilidad, movilidad, estabilidad, movilidad, sino que realmente debemos saber, ¿no? En qué plano se puede mover, qué músculos se encargan de movernos en esos planos, ¿no? Para poder entender esto, para poder aplicar bien. Por eso esto es importante. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, muy bien, hasta ahí compro. Va, más o menos. ¿Tiene sentido? ¿Esto tiene sentido? Ok, no está tan mal, Carlos. Pensaba que ibas a decir cualquier pelotudez, pero bueno, está bien. Ahora, ¿cómo valoramos esto? ¿No? ¿Cómo podemos darnos cuenta qué tan bien andamos de la movilidad o la estabilidad? ¿No? Bueno, ese es el primer paso, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a entrenar a una persona es evaluar. ¿Sí? Es lo primero que tenemos que hacer. O sea, viene alguien a nosotros y dice, Carlos, quiero mi primer día, quiero entrenar, quiero que me haga sudar mucho, quiero hacer burpees, yo quiero correr, o sea, quiero quemar, ¿no? Quiero bajar grasa, dicen, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Lo primero que hay que hacer en realidad es evaluarlo, ¿no? ¿Evaluar qué cosa? La función, ¿no? La función. Evaluar el movimiento. Y ahora, ¿cómo evaluamos el movimiento? ¿No? Hay una evaluación, hay muchas evaluaciones, pero una que nos va a ayudar de forma rápida a darnos una idea bastante clara de cómo anda el continuum, ¿sí? De cómo anda la movilidad y la estabilidad, ¿sí? Esa evaluación se llama la sentadilla de arranque o el overhead squat, ¿vale? Excelente. Hasta aquí, ¿estamos claros?